siento cómoda con mi abogada presente. Está bien, no hay problema. Hay una orden de arresto contra ti. No tengo teléfono, de hecho se destruyó. Un juez acaba de emitir fallos cruciales en el caso contra Allison Haviman Niedrich, una exmaestra de Nueva Jersey que enfrenta una acusación de 7 cargos por presunto abuso sexual de un estudiante. Ahora se permitirá un testimonio clave. Otras declaraciones no estarán en el juicio. Invitaremos al abogado litigante Bob Gila, quien me acompaña, para analizar el significado de estas decisiones en este caso. Bienvenidos a Sidebar de Law y Crime. Soy Jesse Weber. La Corte del Condado de Monmouth, Nueva Jersey, tomó una decisión importante. Esta es una que podría cambiar el rumbo de un caso que involucra a una exmaestra de secundaria acusada de delitos de abuso sexual que conmocionaron a toda esta comunidad. Es algo importante. Un juez acaba de decidir qué pruebas verá el jurado si el caso va a juicio. Para entender por qué importa, debemos empezar desde el principio. En una noche de verano, en junio de 2024, los detectives llegaron a una casa en Jackson Township, Nueva Jersey, y sus cámaras corporales grabaron lo que sucedió después. Buenas noches. Detective Hernández del Departamento de Policía de Río Boro. ¿Allison está en casa? Sí, ¿puedo hablar con ella, por favor? No, hablaremos con ella aquí afuera. Gracias. Hola. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Detective Hernández, Departamento de Policía de Free Hill Borough. Detective Correa, Detective Hobbs. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Quieres mudarte de la casa? Prefiero no hablar de esto sin mi abogada. Está bien, no hay problema. Tenemos una orden de arresto en tu contra, así que vamos a detenerte. Esa mujer en el video es Allison Haviman Niedrich, maestra de educación especial de 44 años. Y lo que parecía solo un arresto tranquilo por fuera, en realidad era algo mucho, mucho más grande. Esta fue una investigación extensa sobre una de las acusaciones de abuso maestro-alumno más perturbadoras que hemos cubierto en el programa. ¿Cómo llegamos aquí? A inicios de 2024, Allison Haviman Niedrich parecía una mamá suburbana y maestra respetada, ¿no? Ella daba clases de educación especial en la escuela intermedia Freehold, condado de Monmouth, Nueva Jersey. Pero para ese verano sería arrestada en medio de la noche, acusada de manipulación y abuso sexual de uno de sus estudiantes de 8º grado. Jersey Shore Online entrevistó a una madre cuyo hijo era amigo de la presunta víctima. Ella contó que en febrero pasado su hijo mencionó que su amigo estaba saliendo con la hija de una maestra. Así que pronto se dio cuenta de que en realidad no era la hija de la maestra, era la propia maestra. La misma madre dijo que se dio cuenta de que se estaban intercambiando fotos inapropiadas con la supuesta víctima y luego lo reportó al subdirector de la escuela. A pesar de las advertencias, Javim y Niedrich siguieron en el salón trabajando cerca de los estudiantes. Mientras tanto, al parecer, otros maestros también estaban notando señales de alerta. En una audiencia en julio de 2024, los fiscales dijeron que una maestra vio a la mujer frotando la espalda, cuello y pierna del chico de 15 años, además de coquetear con él. Según los investigadores, esa relación pronto se volvió mucho más seria. Después de revisar el teléfono de la supuesta víctima, dicen que Javim y Niedrich y este chico intercambiaron la asombrosa cantidad de 25,000 mensajes de texto en solo unos meses. Reflexiona. Dicen que miles eran sexuales, muchos con fotos y videos explícitos. El chico después le dijo a los detectives que tuvieron varias actividades sexuales en su casa, en hoteles. Además, la policía luego confirmó las visitas a hoteles con datos de sistema de posicionamiento global del teléfono. El 27 de junio de 2024, poco antes de la medianoche, los detectives llegaron a la casa de los padres de Javim y Niedrich en Jackson Township, Nueva Jersey. Toda la escena fue captada en video de la cámara corporal y ella salió tranquilamente, descalza, y escuchó mientras los oficiales le hablaban. Debo ponerte las esposas. De acuerdo. Bien. Las articulaciones son muy frágiles. No voy a lastimarte de ninguna manera. Esto va a ir suavemente. ¿De acuerdo? ¿Todo bien todavía?
Mi esposo está aquí con mis hijos. De acuerdo, gracias. Y veo que tus padres están ahí. Sí, mis padres están aquí. Ellos están bien. Mis hijos todavía están aquí. Muy bien, hazme un favor, hazle así. Tengo muchos problemas médicos. Está bien, no hay problema. Sí, ¿puedes avisarle? ¿Puedes traerme mis antibióticos? ¿Que están en la encimera? Son las mismas pastillas, de todos modos, solo que se estaban acabando, así que solo quiero como... Está bien, no hay problema. Soy la cuidadora de mis padres. ¿Está bien? ¿Ella va a su estación de policía en Frijo? Sí. ¿Sabe sus números? ¿Mis padres? Sí. Está bien. ¿Y ellos tienen el número de mi abogada? ¿Debería llevar eso conmigo también? Si no lo haces o no lo sabes de memoria, No me sé el número de teléfono de mi abogada. sí, te recomiendo mucho que lo consigas porque así... Es que mi esposo, él sabe dónde está. Sí, solo dile qué debe conseguir. Adelante, señor, puede regresar. No se pueden combinar esos. Está bien. ¿Qué tal este? Necesito el papel rojo del gabinete con los nombres de mi abogada y la pastora Denise, por favor. Tomo aspirina infantil diario para el corazón. Podemos echar eso en uno de ellos, ¿verdad? No quiero combinar eso. Es un recipiente aparte. ¿Traes la aspirina para bebés? Gracias. Ella solo quiere quedarse. Vamos a hablar con los abogados y cosas así, y con los fiscales del condado de Mammoth para ver qué pasa. Nosotros no tomamos la decisión. Sí. Está bien. Lo siento. No lo sabemos. Por la reforma de la fianza ya no tomamos esa decisión. ¿Definitivamente se queda toda la noche? Muy bien, por favor, salga. Está apretado porque la puerta no da más. Solo venga por aquí. Gracias. Por allá. Todo derecho. Y hacia la derecha, y esa puerta. Déjame conseguir la orden. Al principio, los fiscales acusaron a Javim y Niedrick solo de 2 cargos de agresión sexual. Pero después de revisar todas estas pruebas, un gran jurado del condado de Monmouth emitió una acusación mucho más grave. Y eso incluía agresión sexual agravada, agresión sexual en segundo grado, poner en peligro el bienestar de un menor, fabricación de material de abuso sexual infantil, posesión de material de abuso sexual infantil y mala conducta oficial. Los cargos de pornografía infantil pueden implicar décadas de prisión. Además, los fiscales buscan aumentar el cargo de mala conducta, alegando abuso de autoridad como maestra. Ahora ella se declaró no culpable y fue liberada bajo arresto domiciliario en casa de sus padres, con restricciones estrictas, sin contacto con la víctima, sin convivir con menores, sin supervisión y sin acceso a redes sociales. Pero luego, si avanzamos unos meses, la jueza Jill Grace O'Malley ha emitido 2 decisiones importantes sobre qué pruebas verá el jurado. Así que para ayudarme a desglosar todo esto, quiero invitar a un invitado especial, el abogado litigante Bob Gila, quien está aquí conmigo en el estudio. Bob, me da gusto verte. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Jesse, es un gusto estar aquí contigo. ¿Qué tan graves son los múltiples cargos aquí, y en particular la agresión sexual agravada y la mala conducta oficial? ¿Qué tan graves son esos cargos en términos de la posible sentencia si ella es declarada culpable? Bueno, sin duda lo será si se le impone una sentencia consecutiva aquí, si hay alguna razón para que el juez realmente le aplique todo el peso de la ley. Eso es mucho tiempo. Un cargo de primer grado en Nueva Jersey es de 10 a 20 años. Un cargo de segundo grado va de 5 a 10 años y uno de tercer grado
es hasta 5 años. Así que tienes, creo, 4 cargos de segundo grado aquí con un máximo de 10 años. Tienes 2 cargos de primer grado, máximo 20 años. Si sumas el cargo de tercer grado y son consecutivos al máximo, serían 85 años. Y creo que hubo una oferta, de acuerdo en este caso, de alrededor de 12 años. Pudo ser un buen trato según lo que mencionas. Estoy confundido sobre la defensa. Hablan de 20,000 mensajes, 20,000 mensajes. O sea, ¿cuál es la defensa para explicar eso? Porque una cosa es que uno diga una cosa y el otro diga otra. Es otra cosa cuando tienes grabaciones de vigilancia. Y es otra cosa cuando tienes mensajes. Eso es difícil de evadir. ¿Dirás que hackearon tu teléfono? ¿Hay una explicación inocente para 20,000 mensajes? Bueno, la cantidad en sí misma va a ser un factor agravante enorme. ¿Y el jurado ve los 20,000 o no? Bueno, sabrán que fueron 20,000, Está bien. si el juez lo va a permitir o no, porque recuerda que en Nueva Jersey, como en otros estados, el juez tiene control sobre el proceso. El juez decide y permite qué pruebas se aceptan. Entonces, ya sabes, el juez no va a hacer que el jurado se siente ahí durante semanas para revisar 25,000 mensajes, pero le dará mucha flexibilidad a la Fiscalía Estatal, siempre y cuando sean admisibles, para que puedan presentar cosas que ayuden a mostrar una imagen precisa de lo que respalda los cargos. ¿Cuál es la defensa ante todo esto y estos cargos? Será un caso difícil para la defensa. Primero, buscas que la evidencia no se admita. Pero ya hay algunos problemas con eso desde el lado de la defensa. Nuevamente, el problema es que lidias con un estudiante de octavo grado. Tratas con alguien de 44 años. El hecho de que él sea hombre y ella sea mujer no hace diferencia bajo la ley actual. Entonces la pregunta sería si normalmente una relación consensuada, pero aquí la diferencia de edad tiene que ser de 13 a 16 años, y esta víctima entra en ese rango para justificar el delito. Así que solo eso, con respecto al contacto sexual, si hubiera un tema de penetración aquí, lo que lo elevaría a un delito agravado, de primer grado, todas esas son cosas que van a ser difíciles para la defensa de superar. Y por cierto, para ser claro, en un juicio, esta niña tendría que subir al estrado y ser sometida a un contrainterrogatorio por su abogado, ¿verdad? Así es. Eso es duro. Bueno, no necesariamente. Está bien. Si, por ejemplo, él dio declaraciones a alguien bajo lo que se llama una excepción de denuncia reciente. En realidad, no es una regla de evidencia, pero es similar a la excepción de declaración espontánea de lo que conocemos como testimonio de oídas. Y lo que eso significa es que hay un factor de confiabilidad en una declaración espontánea que se da. En este caso, sería una excepción de queja reciente donde los detalles de eso pueden ser admitidos. Ahora, si es algo donde hay un factor de estrés relacionado con los asuntos del caso, y en esa circunstancia, los detalles de eso se admiten. La persona no tiene que testificar, y el Estado puede usarlo en su propio caso principal. Así que hay una distinción importante en cuanto a si esas conversaciones con un tercero por parte de una víctima de delito sexual o abuso infantil y está fresco en la mente de alguien, entonces el tribunal tiene que hacer un análisis y decir, está bien, esto se admite. Ahora, si se admiten, no necesariamente tienes que tener a la víctima. A veces puedes querer eso o no quererlo. Creo que mientras mayor sea la víctima, es más probable que esa persona testifique. Creo que en este caso probablemente estén enlistados como testigos. Es solo... ¿No alejas al jurado por cómo interrogas a una víctima tan joven? Es muy difícil para un abogado defensor interrogar a una víctima, especialmente a una víctima menor de edad, en un caso de agresión sexual, porque el jurado va a identificarse primero con el testigo y no con el abogado. Así que, aunque esperan que el abogado trate al testigo de manera justa, que busque cosas que puedan ser significativas en el caso que tienen que decidir para hacer su trabajo, tienen que asegurarse o analizar que el abogado no se esté excediendo, tratando de intimidar al testigo
o tratando de hacer sugerencias sobre el testimonio del testigo que no sean justificables. Sí, en ese caso arruinará el contrainterrogatorio. Quiero volver al acuerdo de culpabilidad que mencionaste. Los reportes dicen que se le ofreció 1. El acuerdo propuesto consistía en admitir asalto sexual agravado y cumplir 12 años en una prisión estatal de Nueva Jersey. Según Jersey Shore Online, esa sentencia habría caído bajo la ley de no liberación temprana, que aparentemente exige que las personas condenadas por ciertos delitos violentos cumplan al menos el 85% de su condena antes de ser elegibles para libertad condicional. Cuando piensas en eso, piensas en si ella lo rechazó, por qué lo rechazó y, por cierto, cómo se ofrece eso. O sea, de lo que se le acusa es bastante atroz. ¿Cuáles son los incentivos para que los fiscales ofrezcan un trato? ¿Y cuál habría sido la razón por la que ella lo rechazó o supuestamente lo rechazó? Bueno, creo que aquí el tema es que, en general, si las cosas surgen de la misma serie de eventos, pero respaldan cargos diferentes, lo que harán los tribunales es que ejecutarán esas sentencias. Si hay una declaración de culpabilidad, por supuesto, ya sabes, tenemos que tener eso. Luego, el tribunal tiene que hacer un análisis de sentencia y después tienen que ver cuál es el rango para los diferentes cargos. Ahora, el verdadero problema en muchos casos penales relacionados con la sentencia ¿es consecutiva o es concurrente? Si es concurrente, entonces se consideran todos esos cargos juntos. ¿Cuál es el rango máximo y cuál es la probabilidad de que el tribunal imponga una sentencia dentro de ese rango? Entonces, si son de 10 a 20 años por primer grado, la pregunta es, ¿y tienes que cumplir el 85%, lo cual es correcto en Nueva Jersey? Entonces la pregunta es, ¿de todas formas obtienes esos 12 años dadas las circunstancias? ¿O recibes algo más que eso? Podrían ser 15, es consecutivo. ¿Sabes el problema? Aquí, creo, para la defensa, no va a ser solo el cargo de asalto sexual agravado, sino también la fabricación de pornografía infantil. El problema es que eso lo hace un delito de primer grado. Así que tienes dos delitos de primer grado que, aunque están vinculados por la relación continua entre el acusado y la víctima, en realidad son cargos diferentes donde un tribunal podría imponer sentencias consecutivas por esos dos cargos. Los otros delitos relacionados, que son de menor gravedad, probablemente estarían incluidos dentro de una aplicación concurrente de las penas por parte del tribunal. Pero eso no te indica que ella piense, oh, creo que tengo un buen caso, voy a ganar esto. No necesariamente. No puedo creerlo. Y, ¿sabes? Ella tiene un buen abogado defensor en este caso, alguien que solía trabajar con los defensores públicos y ahora está en una firma de defensa criminal muy buena en Nueva Jersey. No puedo imaginar a ABI que realmente estén convencidos de que van a tener éxito con estos cargos para una absolución. Y creo que probablemente hay muchas discusiones en curso con la Fiscalía del Condado de Monmouth para tratar de ver hacia dónde van con eso. Hay otro aspecto triste de esto que quiero mencionar. Así que Jersey Shore Online informó que durante el transcurso de esta investigación, la presunta víctima en este caso sufrió una crisis de salud mental, fue hospitalizada y, según los informes, incluso pidió a la policía que guardara su teléfono para evitar ser contactada nuevamente. Cuando piensas en eso, ¿cómo influye la hospitalización de la presunta víctima, esta crisis de salud mental, en la percepción de la gravedad de este caso y también en lo que esa persona testificará en un juicio? Sin duda tendrá gran impacto en la sentencia. Antes de la sentencia, debes determinar la culpabilidad. Ahora, esos factores van a ser relevantes. Por ejemplo, con parte de esto ya sabes, hablamos de la excepción de denuncia reciente a la regla de rumores. Y, ya sabes, una declaración a un tercero podría ser admitida, lo que básicamente puede corroborar el testimonio de la víctima. Entonces, con respecto a si esa persona estaba bajo estrés y no tuvo la oportunidad de deliberar sobre lo que iba a decirle a ese tercero y fabricar algo, porque ese es el estándar,
Entonces, ese aspecto entra en el caso para ese propósito. Además, la naturaleza del delito podría ser relevante en términos de las pruebas y la evidencia que se presenta. Eso es algo que el jurado deberá enfrentar. Ahora hablemos de las decisiones. Esta es la gran noticia. Así que la jueza de la Corte Superior, Jill Grace O'Malley, ha dictaminado que se permitirá el testimonio de la madre de la presunta víctima. Según Jersey Shore Online, ella declaró en una audiencia preliminar cómo su hijo la buscó tras reunirse con la policía en junio de 2024. Ella contó que los oficiales le pidieron llevar a su hijo a la estación, donde solo le informaron que un maestro había sido, entre comillas, inapropiado con él. Así que el adolescente fue entrevistado en privado y después ella firmó un formulario de consentimiento que permitía a los detectives revisar su teléfono. Y según esta madre, su hijo se disculpó y admitió que no había estado saliendo con la hija de la maestra, como muchos en la comunidad creían, sino con la propia maestra. Dijo que hubo contacto sexual al menos 2 veces en el auto de Niedrich y que ella lo amenazó con reportarlo al director si la ignoraba. El juez O'Malley determinó que este testimonio es válido según la doctrina de la denuncia reciente de Nueva Jersey, permitiendo al jurado oír cómo la víctima contó el abuso a alguien de confianza poco después de los hechos. ¿Qué tan relevante es ese fallo? Creo que es un fallo importante porque hará 2 cosas. Según su naturaleza, primero inicias con el testimonio de oídas. Testimonio de oídas. Todos hemos oído ese término en juicios, ¿cierto? El testimonio de oídas, muy simple, es cuando le haces una declaración a una tercera persona y esa tercera persona está diciendo cuál fue esa declaración. No puedes contrainterrogar esa declaración. Puedes contrainterrogar a ese testigo, pero no a quien hizo esa declaración en ese contexto. Existen excepciones. Al analizar un testimonio de oídas, si será admitido bajo una excepción, el juez evalúa confiabilidad, relevancia y justicia. Quiero decir, eso es lo que el juez tiene que analizar aquí. Porque no quieres pasar por un juicio por delito sexual contra un menor, y luego que lo anulen y tengas que regresar y hacer todo de nuevo. Así que el juez va a analizar eso. Y creo que aquí ella hizo lo correcto al tener una audiencia y escuchar ese testimonio, porque se convierte en un abuso de discreción para el juez, no en un error evidente, porque ahora está evaluando la credibilidad y ella está en la mejor posición para evaluar la credibilidad, no una corte de apelaciones después, en cuanto a lo que dijo la madre. El otro asunto es que hay 3 escenarios donde se puede usar esta denuncia reciente. El primero es cuando es parecido a una declaración espontánea. Ya sabes, la persona está bajo estrés, lo tiene fresco en la mente. Hay una cercanía en eso y no hay oportunidad de deliberar sobre lo que van a decirle a esta tercera persona ni de inventarlo. Y en ese escenario, como mencionamos, todo sale, los detalles, todo. Y eso va a ser importante porque va a corroborar, si la víctima testifica, también lo va a corroborar para el jurado. Sabes, ellos tendrán esta otra fuente. El otro ámbito donde puede entrar es cuando no tienes esos factores de emoción, estrés o deliberación. Y en ese caso, entonces, se puede usar para sugerir que se hizo una declaración, porque lo que la corte no quiere es que el jurado diga, si no escuchamos nada sobre este niño diciendo algo a alguien, no queremos llegar a la conclusión errónea de que si realmente fue grave y todo esto estaba pasando, o si realmente sucedió, ya sabes, ¿por qué no le dijo a alguien? Entonces, en ese contexto, se te permite presentar pruebas, pero tienes que limitar los detalles para que solo sea suficiente hablar sobre el tema de la queja y así el jurado no se quede con esa percepción. ¿No ha cambiado nuestra percepción a eso? Veo esto todo el tiempo en casos de abuso sexual y agresión, donde creo que hay una comprensión más profunda de que alguien podría no denunciarlo de inmediato o no contárselo a nadie. No necesariamente se usa en contra de la presunta víctima. Creo que hay más conciencia de eso. Quiero decir, creo que el movimiento Me Too ayudó a subrayar eso porque, años después, estas personas están saliendo a la luz y se les permite testificar en la corte y hay condenas como resultado de eso. Especialmente cuando se trata de un niño, y creo que el juez, en este caso, hizo una muy buena evaluación de eso, que los niños son más propensos a no hablar, porque tienen miedo, ya sabes, están preocupados,
Están avergonzados. Así que es más probable que no vayan a decirlo. Y creo que el jurado probablemente especularía sobre eso y probablemente se inclinaría por ese tipo de conclusión. El juez O'Malley también dictaminó que ciertas declaraciones hechas por ella, por Havman Niedrick, después de su arresto en junio de 2024, no pueden ser utilizadas por los fiscales en el juicio. El tema se centró en las imágenes de la cámara corporal que la mostraban, supuestamente conversando casualmente con el detective de Freehold Borough, Samuel Hernández, mientras estaba bajo custodia. Los temas incluían el celular de su hija y su uso de BARC, una app de monitoreo parental. Y aunque el intercambio no parecía ser un interrogatorio formal, correcto, el juez O'Malley determinó que las circunstancias importaban, que Havman Niedrick ya había solicitado un abogado y no se le habían informado sus derechos Miranda. Según Hernández, Havman Niedrick explicó cómo monitoreaba el teléfono de su hija con la app BARC. Los fiscales argumentaron que este detalle era significativo porque los investigadores después descubrieron o encontraron evidencia que sugería que ella pudo haber usado el teléfono de su hija para contactar a la víctima adolescente, como parte de un supuesto engaño en el que la víctima, de nuevo, creía estar en una relación con su hija, no con ella. Pero el juez O'Malley estuvo de acuerdo en que la información pudo haber sido importante, pero enfatizó que se obtuvo sin las garantías de una advertencia Miranda. ¿Verdad, decisión? Sí, pienso que el juez decidió bien. Creo que lo que está haciendo la jueza es ser muy cuidadosa en este caso y tratar de asegurarse de que, si hay una condena aquí, no sea el resultado de un error de su parte. Y creo que cuando hablamos del análisis de la denuncia reciente, donde la jueza tuvo que analizar la relevancia, la equidad y la confiabilidad, aquí la jueza tiene que analizar la conducta policial y evaluarla, así como la integridad, mantener la integridad del sistema y el resultado. Así que el enfoque aquí es completamente diferente en cuanto a evaluar si este testimonio se admite o no. Y creo que no hubo advertencia a Miranda, y el hecho de que ella había solicitado un abogado y aún no se lo habían dado, y luego empiezan a tener una conversación. Creo que el juez definitivamente lo hizo bien ahí, y eso debió haber salido a la luz. Ahora, la pregunta es, ¿hay otras pruebas o de otras maneras? ¿Puede el Estado probar eso? En este caso probablemente sí pueden. Así que, aunque podría ser una victoria para el acusado, puede que no sea tan grande. Bueno, ella debe regresar a la corte el 14 de octubre para una audiencia, y estaremos muy atentos a lo que suceda después. Bob Hillia, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Lo aprecio. Gracias, gracias. Y eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen sus podcasts. Síganme en Instagram o X. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.